qué cosa? Para que miremos unos retratos. ¿Unos retratos de quién? Vamos a ver esta mañana retratos de Jesús y de su iglesia, ¿ok? Y si usted le quiere poner un título a la meditación, si usted le quiere poner un tema a la reflexión de esta mañana, es ese: retratos de Jesús y de su iglesia, ¿verdad? Vamos a ver algunas imágenes. No lo podemos ver todo, ¿no? Que no tenemos todo el tiempo en la mañana, pero queremos ir. Y bueno, no va a ser un álbum muy grande. Yo solamente tengo unos 6 o 7 retratos de Jesús y la iglesia, pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor para aprender esta mañana. ¿Me va a acompañar? Amén. Amén. Ok, busquen su Biblia, por favor. Busquen su Biblia, el Evangelio de... y bueno, usted sabe que desde la primera vez que el pastor Pereira me invitó a predicar, le digo: hermano, yo no tengo la facilidad de usar las placas acá. Bueno, pues no, me dice, usan la Biblia, me dijo. Así es que vamos a usar mucho la Biblia. Bueno, lo que aparece acá también es de la Biblia, ¿verdad? Pero no tenemos placas, así que vamos a usar mucho la palabra del Señor ahora. Busque en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver el primer pasaje, Lucas capítulo 2. Y bueno, si gusta ponerse de pie. Vamos, solamente para esta primera lectura vamos a ponernos de pie. No es necesario que lo hagamos en las demás lecturas, pero en esta primera lectura vamos a leer el capítulo 2 de Lucas. Lucas capítulo 2. Y mire, esta mañana vamos a numerar los retratos. En este pasaje de Lucas queremos encontrar los primeros retratos que vamos a ver, los primeros 3 retratos, las primeras 3 imágenes para usar este lenguaje, ¿no?, de la fotografía. Las primeras 3 fotografías que vamos a ver aquí están relacionadas con Jesús, ¿ok? Y las siguientes, cuando vayamos al retrato número 4, ya vamos a ir con la iglesia. Espero que el tiempo me alcance. A ver, vamos a leer Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y ella, María, dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que va a ser para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Amén. Puede sentarse, tome asiento. Gracias al Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la lectura de su palabra. A ver, yo sé que ustedes, el Señor nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia. Vamos a encontrar aquí el primer retrato de Jesús. Y yo quiero que usted me ayude. Yo quiero que usted me dé la respuesta. La respuesta a la pregunta que yo voy a hacer, la respuesta está aquí en la Biblia. ¿Cuál es el retrato que nos presenta el evangelista Lucas aquí de Jesús? Que nos presenta a un Cristo que... esta es la pregunta. ¿Qué Cristo? El evangelista Lucas aquí en estos versos que hemos leído, hay un versículo que es clave. Ya le voy a decir cuál es. Yo quiero que usted piense un momento y me diga qué Cristo nos presenta la palabra de Dios aquí, o el evangelista Lucas. A ver, el versículo clave. ¿Cuál es el versículo? Retrato número 1 de Jesús. El evangelio de Lucas nos presenta a un Cristo que... ¿Qué dice el versículo 11?
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí hay un Cristo que, ya escuché por ahí la respuesta. Salvador. Un Cristo Salvador. Ese es el primer retrato que encontramos en el Evangelio de Lucas, en estos primeros versículos, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice aquí, miren, muy clarito, y gracias, felicito a los que respondieron ahí por primera vez, algunas 2 o 3 voces, ¿verdad? Dice, he aquí os ha nacido hoy, en este día precisamente, ¿verdad? En aquel tiempo. Dice, os ha nacido en la ciudad de David, que es Belén. No se olvide que Jesucristo y el rey David nacieron en la misma ciudad, Belén, ¿verdad? Y esto sucedió porque estaba profetizado así. El profeta lo había dicho que en Belén, ¿verdad? Os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y hermano, gloria a Dios, tenemos un Salvador. Cristo es quien nos salva, ¿verdad? Y alabado sea el Señor. Tenemos un Salvador. Ese es el primer retrato. Y bueno, vale la pena aquí, vamos a preguntarnos algo esta mañana aquí. ¿De qué nos salva Jesús? Jesús es nuestro Salvador. ¿De qué nos salva Jesús? Bueno, nos salva del pecado, ¿verdad? Esa es una primera respuesta. Busque por favor busque allí en su Biblia, Romanos capítulo, este es un versículo que sabemos de memoria, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la condenación eterna, pero precisamente en ese sentido es que Dios viene para salvarnos. Dios nos salva de muchas maneras, ¿verdad? Cuando Pedro quiso caminar sobre el agua e imitar a Jesús, ¿verdad? Después que le entró el temor, comenzó a hundirse en el mar y le dijo al Señor, Señor, sálvame, que me estoy ahogando. Y el Señor lo tomó de la mano. Jesús nos salva de muchas maneras. Bendito sea Dios esta mañana que usted está aquí y se ha congregado esta mañana porque Cristo nos ha salvado, ¿verdad? Bueno, estamos bajo amenaza de muerte, ¿verdad? Y bueno, y déjenme decirle, tarde o temprano, ya sea por una pandemia como esta o por cualquier otra razón, yo me voy a morir. Los cristianos, al igual que las personas que no son cristianas, un día se termina nuestra vida, porque eso es algo que Dios está establecido. Del polvo eres y al polvo volverás. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la magnífica experiencia gloriosa que los cristianos podemos celebrar, hermanos? Es que somos un pueblo de esperanza. ¿Ve? Cristo no solamente nos puede salvar hoy en esta vida terrenal, sino que Cristo nos ofrece la vida eterna. Y en ese sentido es que el Señor nos salva, ¿verdad? Somos un pueblo de esperanza, no hay condenación para nosotros. Romanos 8:1, ¿verdad? El Señor, como muchos de ustedes lo dijeron, Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Busca Apocalipsis capítulo 1, el último libro de la Biblia, por favor. Apocalipsis capítulo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1. Él nos lava de nuestros pecados a través de su sangre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Apocalipsis capítulo 1, comenzamos a leer en el versículo 4. Apocalipsis capítulo 1, verso 4, dice la palabra del Señor: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y el que ha de venir. Se está refiriendo a Jesucristo y de los 7 espíritus que están delante del trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de todos los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es, hermano, el Señor con su sangre nos ha lavado. En este sentido es que Cristo te da salvación. Y esa salvación está ahí para aquellos que venimos al Señor, reconocemos nuestro pecado. Un día cada uno de nosotros tomó esta decisión en su vida. Yo lo hice ya hace muchos años atrás. El Señor me alcanzó, me encontró. Y aunque no somos dignos, ¿verdad? Su amor, su misericordia, como dice Juan 3:16, ¿verdad? Él vino para darnos salvación. Busque Gálatas capítulo 1. Él pagó por nuestra deuda. Gálatas capítulo, busquen su Biblia por favor, Gálatas capítulo 1.
Gálatas capítulo 1. Vamos a leer un verso ahí. ¿De qué nos salva? El primer retrato que hemos visto esta mañana, estamos imaginariamente abriendo un álbum de retratos, de fotografías, de imágenes. La primera imagen que nos presenta Lucas, ¿verdad? Dice, Hosana, no tengan temor, dicen los ángeles, les traemos buenas noticias, ¿verdad? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ha nacido en Belén. ¿Quién ha nacido? Un Salvador, ¿verdad? El primer retrato que nos presenta el Evangelio de Lucas es un Salvador. ¿Qué dice el versículo 4? Gálatas capítulo 1, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ese es lo que Cristo ha hecho por nosotros y nos ha salvado. Primera de Pedro capítulo 2. Bueno, le dije que íbamos a usar mucho la palabra del Señor, así que rapidito, primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro, el capítulo 2. Vamos a leer un verso ahí también. ¿Qué dice el versículo 24? Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 24 dice de la siguiente manera, hablando de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida nosotros fuimos sanados. Por la herida de Cristo fuimos salvados. Amén. Amén. Él cargó en el madero todos los pecados míos y todos los suyos, y el pecado de toda la humanidad, porque como dice él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este sentido es que Jesús nos salva, ¿verdad? Él nos salvó del pecado, él pagó nuestra deuda. Mire, precisamente en este mes de junio del 2020 se está cumpliendo un año. Esta noticia trascendió en todos los medios de comunicación. Sucedió un evento. Usted sabe que este mes de junio en muchos lugares aquí en Estados Unidos se celebran graduaciones. Posiblemente algunas de las familias aquí, algunos de sus muchachos se han graduado, o de sus muchachas. El año pasado, el 2019, en este mes de junio, sucedió algo aquí en este estado de Georgia, aquí en Atlanta. Había una graduación de jóvenes. Usted sabe que muchos de nuestros jóvenes, nuestros hijos, aquí en los Estados Unidos, que cuando sus padres no pueden, ellos tienen que conseguir un financiamiento para poder ir al college o ir a la universidad. Y hay jóvenes, varones o señoritas que cuando se gradúan en la universidad o en el college, ¿verdad?, al final de su carrera han adquirido una gran deuda. Y mucha de esta deuda es grande. Hay un jovencito que sus estudios se valoraban tanto que al final de su carrera, ¿sabe cuánto estaba debiendo él? $100,000. Y todo el trabajo que venía por delante era para pagar esa deuda. Pero yo no sé si usted se acuerda, el año pasado sucedió esto, repito, en este mes de junio, en Atlanta, en un college había una graduación. Y en esa reunión social ahí de la graduación de los muchachos estaba un señor de aquí de los Estados Unidos que es pero súper millonario. Y en esa ocasión él quiso darle una sorpresa a todos los muchachos que estaban ahí. ¿Y sabe cuál fue el anuncio? Él lo invitó el decano de la universidad y todo, lo pasó al frente. Y él ahí delante de todos los muchachos les dijo, tengo una buena noticia para todos ustedes. ¿Y cuál fue la noticia que le dio este señor, este súper millonario? Les dijo, he tomado la decisión que a cada uno de ustedes, no importa cuánto usted, jovencito o jovencita, tiene deuda en sus estudios, yo le voy a pagar su cuenta. Hermanos, dicen que en aquel momento aquella juventud comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Dice que uno de los muchachos lo entrevistaron ahí, la prensa que estaba, y no paraba de llorar y llorar. Y le dijeron, ¿por qué llora? Y él fue uno de los que dijo, mi cuenta es de $100,000 en mis estudios. Hermano, a partir de ese momento, el invoice, la factura que tenía cada uno de estos muchachos, tenía un sello en rubber, color rojo, que dice pagado. Y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo pagó una cuenta más grande para nosotros.
¿verdad? Porque la cuenta que yo tenía de mi pecado no la podía pagar nadie en este mundo. Ni mi familia, ni nadie, ni mis padres, hermanos, nadie en este mundo. Ni un pastor, ni un papa, nadie podía, ni la religión. La cuenta de mi pecado solo Cristo la podía pagar. Y a eso vino Él, hermano. Por eso, precioso, ¿no? Dele gloria a Dios, dice la narrativa de Lucas, ¿no? Le damos verdaderamente que son noticias de gran gozo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Amén, hermano, gloria sea al Señor, ¿verdad? Y en ese sentido es que Cristo nos salva. El primer retrato que hemos visto esta mañana es de un Cristo Salvador. Y bueno, no podía ser de otra manera. La profecía había anunciado en Zacarías capítulo 9, versículo 9, ¿verdad? Él dijo: he aquí que vuestro Salvador viene montado en un pollino, ¿verdad? En hijo de asna, así como Jesucristo entró en Belén. Venía, dice, justo, venía Salvador, venía humilde. El justo que venía a morir por nosotros, los injustos. ¿Quién es el justo? El justo es Cristo, ¿verdad? Así como dijo el ladrón en la cruz, ¿verdad? Le dijo al otro ladrón en la crucifixión, refiriéndose a Jesús, uno de los ladrones le dijo: este que está aquí, refiriéndose a Jesucristo, ningún mal ha pagado. Estaba un justo ahí en medio de los dos ladrones y era Cristo Jesús. Y el ladrón le encomió al otro ladrón, ¿verdad?, que estaba allí, y le dijo: arrepiéntete, porque nosotros estamos pagando lo que debemos, nuestras malas obras. Y gracias a Dios que el Señor alcanzó a uno de estos ladrones, ¿no? Cuando aquel hombre malhechor le dijo: Señor, acuérdese de mí cuando venga en su reino. Y el Señor le hizo la promesa: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso es sinónimo de la gloria de Dios. Y esa es la esperanza del cristiano. ¿En qué sentido Cristo nos salva? Porque somos un pueblo de esperanza. Vamos a morir. Yo ya soy un hombre de 66 años. El año pasado, este año 2019, entre noviembre y diciembre, me pasaron cosas, el 27 de noviembre una colonoscopía. Bendito sea Dios que los pólipos que encontraron eran benignos, y una semana después yo estaba internado en el Jackson, y el pastor Pereda me mandó a decir: Pastor Díaz, no te enfermes en diciembre. Pero yo no pude venir aquí con María Elena a participar de la fiesta de Navidad, ¿verdad?, porque estaba internado en el hospital con una apendicitis que casi me quita la vida, pues. Pero bendito sea Dios que mi familia se movió y tuve que ir a cirugía. Pero hermanos, tengo 66 años, solo Dios sabe cuánto voy a durar, pero Cristo nos salva, ¿verdad? Y como dice la palabra, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos del Señor somos, ¿verdad? El primer retrato: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Él dice: Jesucristo vino justo, vino Salvador, vino humilde, y Él nos dice a nosotros: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo es nuestro Salvador, bendito sea el Señor, ¿verdad? Vamos a ver, también somos eternamente salvos. ¿Qué dijo Cristo? ¿Cuál es la certeza que nos da Cristo? ¿Cuál es la esperanza que nos da Cristo? Aunque, vengan 1000 pandemias acá, ¿qué dijo el Señor? ¿Cuál es la esperanza gloriosa del cristiano? Cristo nos dice hoy, lo dijo hace 2000 años y nos sigue diciendo hoy: he aquí, dijo el Señor, yo voy a preparar un lugar para ustedes. Así le dijo a sus discípulos: voy a preparar un lugar para ustedes, para que allá donde yo estoy, también ustedes estén. Ahí en el Evangelio de Juan, esta promesa del Señor. Antes de partir, a ir a la cruz y morir y levantarse de la tumba, el Señor les dio esta certeza a sus discípulos y nos la da a nosotros. Dijo el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y fíjense qué promesa tan preciosa: para que ahí donde yo estoy, dice el Señor, ustedes también estén. Y el Señor no está ahí por un ratito, el Señor está ahí eternamente. Amén. Porque Él es el eterno Dios del cielo. ¿Quién es Cristo? Cristo Jesús es Dios mismo que se encarnó, Dios hecho hombre. Por eso debemos confiar siempre en las promesas de Él. Bendito sea el Señor, ¿no? Tenemos el retrato de un Salvador, y esa esperanza es la que tenía el salmista también.
Hay un salmo muy precioso, ¿verdad? Solamente en Dios podemos encontrar salvación, en nadie más. Busque, hay un salmo muy precioso, busque el Salmo 121. Busque el Salmo 121. La esperanza del cristiano es la esperanza que también tenía el siervo del Señor, el salmista, en el tiempo antiguo, ¿verdad? Solamente en el Señor encontramos salvación. El Salmo 121. Salmo 121. Dice la palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi salvación? Yo pregunto, ¿de dónde viene mi salvación? Dice el salmista: mi salvación, mi socorro viene de Jehová, aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Y quién es este? ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Cristo Jesús hizo los cielos y la tierra. Cristo Jesús es el creador de todas las cosas. Dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá aquel que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu salvador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y eternamente. Jehová guardará tu alma. Eso vino Cristo a salvar nuestras almas. Este cuerpo mío se va a podrir, esta carne se va a engusanar, pero bendito sea Cristo, como dijo Job: bendito sea mi Redentor, yo sé que un día le veré. Amén, hermanos. Esa es la esperanza gloriosa, ¿verdad? Qué maravilloso. No es el pastor, no es el papa, no son las 11,000 vírgenes, no es la religión. La palabra del Señor dice que todos los que invocan su nombre serán salvos. Porque no hay otro nombre dado debajo de este cielo en quien podamos ser salvos más que en Cristo Jesús. Él pagó nuestra deuda. Él puso un sello que dice: está pagada la deuda de José Díaz. Y nada más, pues que tenemos que venir con fe a Él, ¿verdad? Y permanecer en esa fe. Vamos a ver el segundo retrato. A ver si estamos en clases. ¿Cuál es el primer retrato? Nos presentó a un Cristo, ¿qué? Salvador. Vamos a descubrir el segundo. Le dije que imaginariamente estamos hojeando un álbum en Lucas y en el libro de los Hechos. Vamos a ver, busca en su Biblia Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. No sé si los hermanos diáconos me ayudan. Tengo aquí las 10:05. ¿A qué hora exactamente yo me tengo que detener? 10:25, unos 15 para las 11. No, son más o menos media hora de prédica por lo que estamos experimentando con la situación de la máscara y de todo. 10:30. Ok. A ver, si no nos alcanza todo el tiempo y seguimos en otra ocasión. Así es. Lucas capítulo 24. Les dije que el primer libro iba a ser Lucas capítulo 24. Lo más rapidito que podamos. Lucas capítulo 24. Pero yo esta mañana quiero cerciorarme. María Elena, ¿me está escuchando? Sí. María Elena, siempre que predico, María Elena me dice: no se te oía nada. No sé, yo creo que la voy a tener que mandar a ella y al doctor que chequee ahí. No, pero hoy sí me está confirmando que se está oyendo. Lucas capítulo 24. Voy a dar lectura a los versículos comenzando en el verso 1 y concluyendo en el 12. Lucas 24, dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí,
sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Y estas mujeres eran María Magdalena, y Juana, y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos no les parecía una locura las palabras de ella, y no se las creían. Amén. Hasta ahí no vamos a dejar hasta el 12. Está bien, leamos el 12. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro los lienzos solos, se fue a su casa el apóstol Pedro, maravillándose de lo que había sucedido, de la resurrección de Cristo. A ver, nos presentó, el primer pasaje nos presentó a un Cristo Salvador, y aquí se nos presenta un Cristo que resucitado, claro, pero yo quisiera otra palabrita clave. Glorificado también, se lo acepto, resucitado, glorificado. Le voy a dar un versículo clave. ¿Qué dice el versículo 5? Y como tuvieron gran temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Encontramos aquí el retrato de un Cristo que... ¿Cómo? Cristo vivo. Vivo. ¿Y eso qué significa? Que ese es un Cristo triunfante. Ese es un Cristo que la tumba no lo pudo retener. Y no podía ser menos, porque Él es Dios mismo. A Jesucristo no lo va a detener nadie, ni la más helada tumba. Pero encontramos aquí, hermanos, el segundo retrato que encontramos aquí es el retrato no solamente de un Cristo Salvador, sino que un Cristo triunfador, un Cristo victorioso. Amén. Amén. Claro que sí, ¿verdad? No, la tumba no pudo con Él, la cruz no pudo con Él. ¿Qué dice? Busque Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Lo más rápido que podamos, porque el tiempo nos va avanzando. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, los versos del 8 al 15, dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros los cristianos, estamos completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y dice el versículo 12: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a nosotros los cristianos, que estábamos muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, Cristo Jesús nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y Él la quitó de en medio, y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, Cristo Jesús triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario. El retrato que me da el Evangelio y la palabra de Dios, no solamente de un Cristo Salvador, sino un Cristo triunfador. Cristo es un triunfador. Y por eso es que la palabra del Señor nos garantiza a nosotros el triunfo también. Jesucristo dice: porque yo vivo, también vosotros viviréis. Dice el Señor: porque yo soy un victorioso, también ustedes son victoriosos. ¿Qué dice 2 Corintios 2:14? Que Jesucristo siempre nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, ¿verdad? El retrato que tenemos de Cristo es un Cristo victorioso. Alabado sea el Señor. A ver, busque Lucas, vamos de nuevo a Lucas. Vamos a ir al tercer retrato. Las 10 de la mañana con 10 minutos, ¿ok? Lucas capítulo 24 de nuevo. Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 24.
Lucas 24. Un Cristo Salvador, un Cristo victorioso. Y el tercer retrato, ¿cuál será? Un Cristo que... Vamos a ver, no se me inquiete. Lucas capítulo 24, vamos a dar lectura. Lucas 24, voy a comenzar a leer en el versículo 44. Lucas 24, voy a comenzar a leer en el versículo 44, les dije, gracias hermano. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo, ¿quién fue el que dijo? Cristo. Estas son palabras de Cristo. Estas son las palabras que os hablé, dice el Señor, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y el Señor Jesucristo les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes mis discípulos, son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero vosotros quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Amén. Amén. A ver, el tercer retrato en este pasaje. Un Cristo salvador, un Cristo triunfador, un Cristo victorioso. Aquí el evangelista Lucas nos presenta a un Cristo que... ¿Cómo dice? Con promesa. ¿Qué dice el versículo 47? ¿Y que se qué? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿a dónde? Hermano, el tercer retrato que Lucas nos presenta aquí no solamente es de un Cristo salvador, de un Cristo victorioso, sino que la tercera imagen que el evangelista nos presenta de Cristo aquí es de un Cristo misionero, ¿verdad? Cristo quiere que su gloria, como dice un himno muy precioso por ahí de unos hermanos, que llevaremos su gloria a todo pueblo y nación, porque esa es la voluntad de Dios. Cristo no solamente es un Cristo salvador, no solamente es un Cristo victorioso, triunfador, sino que Cristo es un Cristo misionero, y esa es la vida de la iglesia. Ese es el desafío, el reto que tiene la iglesia. Desde que la iglesia comenzó, el deseo de Dios es que se lleve su palabra, es que se predique a todas las naciones, cada criatura. Hermanos, en estos versículos encontramos la gran comisión de Cristo. Fue necesario que Cristo padeciera, fue necesario que Cristo fuera a la cruz, este era el plan de Dios. Fue necesario que Cristo fuera a la sepultura, este es el plan de Dios. Fue necesario que Cristo se levantara al tercer día, todos estos son los planes de Dios. Pero dice Cristo también, escúchenme, dice el Cristo a la iglesia, es necesario también que Cristo se predique a todas las naciones, comenzando desde ¿dónde? Desde Jerusalén. Ustedes son testigos, hermano. Esta es la gran comisión que aparece en Mateo capítulo 28, cuando Cristo dice a la iglesia, ¿verdad? Y lo dijo aquí: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Galilea, en Jerusalén, en todos lugares hasta el fin del mundo. Bueno, y eso es lo que la iglesia ha hecho por siglos, ahora que estamos en el siglo ya 21. Y esta es una tarea que tenemos como iglesia que seguir haciendo, predicando el Evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas, como dijeron aquellos ángeles. He aquí que les traemos buenas noticias, que os ha nacido en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, un Cristo triunfante. Y esta es una tarea para nosotros. El tercer retrato que nos presenta Lucas no solamente es de un Cristo salvador, victorioso, triunfador, sino que un Cristo misionero. La vida de la iglesia debe ser una vida misionera. No podemos nosotros usted sabe por qué allá en el oriente, allá en Occidente, allá en el oriente existe un mar que se llama el Mar Muerto. ¿Usted sabe por qué se llama Mar Muerto? Porque este mar solo recibe agua. Pero ¿qué pasa? No da.
Solo le caen afrentes allí, pero no da. Hermano, Dios nos ha llamado a nosotros, ¿no? para una vida misionera. La vida de la iglesia es misionera. El deseo que se tiene que predicar el nombre de Cristo en todas las naciones, todo el mundo, todo oído tiene que escuchar. Y la respuesta de nosotros tiene que ser la respuesta que dio en el pasado el profeta Isaías, cuando el Señor preguntó: ¿y a quién voy a enviar? ¿Y quién iré? ¿Y qué dijo el profeta? Heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad? Por supuesto que Dios se merece toda la gloria. Dios se merece toda la gloria es para Él. Cristo se merece toda la gloria, porque como dice Él en su palabra, que separados de Él nada podemos hacer. Pero han habido hombres y mujeres fieles que han entregado su vida al Señor. Y aquí nosotros aquí en la iglesia tenemos un testimonio muy maravilloso de un siervo de Dios, juntamente con su familia, que hace ya casi 40 años él dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Y quién es ese hombre? Juntamente con su adorada esposa, nuestro pastor Pereda. Y así nació esta congregación, que ya cumplió 36 años. Y nuestro hermano, quizás se dice fácil, ¿verdad? Pero él estuvo de ministro de jóvenes 4 años antes, un siervo que por 40 años consagró toda su vida al Señor, en medio de pandemias y en medio de lo que hace. Siempre van a haber problemas en esta tierra. Jesucristo dijo, ¿verdad? En este mundo tendréis aflicción, pero que confiemos en Él. Y tienen que haber hombres y mujeres dispuestos a llevar el Evangelio. No solamente hay un Cristo Salvador, no solamente hay un Cristo victorioso sobre la tumba, la cruz, sobre la muerte, sino que hay un Cristo misionero también. Que dice el Señor, le dijo el Señor a sus discípulos: ustedes son testigos de estas cosas. El Señor nos llama a ser testigos. La iglesia no se puede poner un zipper. Somos llamados a hablar de Cristo. Bueno, no solamente con nuestras palabras, sino que con nuestras vidas también. Y ahora fíjense que vamos a ir a ver creo que todavía tengo unos minutos, no me va a alcanzar quizás todo el tiempo, pero hemos visto 3 retratos de Jesús. Al menos quiero que miremos todavía un retrato de la iglesia. En este último pasaje que dimos lectura, allá en Lucas capítulo 24, si usted se fija en los últimos versículos, el Señor le dio una orden a ellos. No solamente era, aquí en esta ocasión, no solamente les dijo que fueran a todas las naciones, a ser testigos, a predicar el arrepentimiento, ¿verdad? Este es el mensaje del Evangelio: arrepentidos. El testimonio en los Evangelios nos dice que cuando Jesucristo, aproximadamente a la edad de 30 años que comenzó su ministerio públicamente, ¿verdad? Los años anteriores él estuvo con sus padres, pero cuando él, después de que Juan el Bautista lo bautizó en el Jordán, las primeras palabras que Cristo dijo cuando comenzó su ministerio fueron estas, su ministerio público: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese era el mensaje también de su predecesor, que era Juan el Bautista. Este fue el mensaje de Juan el Bautista también, ¿verdad? Antes de que Juan lo señalara, ¿verdad? Porque en una ocasión que Cristo venía a bautizarse, dijo Juan: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hermano, pero aquí en este pasaje de Lucas, el Señor le dio una orden a ellos, y vamos a ir a ver el primer retrato de la iglesia, ¿verdad? Él les dijo que se fueran a Jerusalén y que esperasen ahí, dijo, la promesa que yo les voy a enviar de mi Padre. Ya les había hablado de esa promesa, ¿verdad? Dijo el Señor: antes de que yo ascienda al cielo, después de que ascienda al cielo, ustedes quédense en Jerusalén y van a recibir la promesa. A ver, vamos a ir esta mañana a ver un cuarto retrato, ya entrando en los retratos de la iglesia. Busque Hechos capítulo 1, el libro de los Hechos capítulo 1. El libro de los Hechos capítulo 1. Si usted quiere hacer un repaso para que no olvide, vimos 3 imágenes de Jesús que nos narran los evangelios. Por supuesto, no solamente en Lucas, en los evangelios y en el Nuevo Testamento encontramos esto. Tenemos a un Cristo Salvador, tenemos a un Cristo victorioso y tenemos a un Cristo misionero. La iglesia tiene una misión que no puede evadir. Hay una orden de Cristo: vayan y prediquen el evangelio. Ahora, aquí en Hechos capítulo 1, voy a dar lectura del versículo del 12 al 15.
¿Está conmigo? ¿Ya lo tiene? Amén. Hechos capítulo 1, versículo del 12 al 15 dice de esta manera. Entonces, se está refiriendo a los discípulos. Entonces los discípulos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, y allí en ese aposento moraba Pedro y Jacobo. Allí también estaba Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo. Estaba también ahí Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, juntamente también con las mujeres. Y ahí también estaba María, la madre de Jesús, con sus hermanos. El versículo 15 dice: y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los que se habían reunido aproximadamente eran como unos 120 en número. Amén. Dejemos la lectura hasta ahí. Si quiere, mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 2, el siguiente capítulo. Dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué pasó? Estaban todos unánimes juntos. Ahora quiero preguntarle, Cristo había dado una orden. Vayan a Jerusalén y esperen allí. Y en este aposento alto hemos leído una lista, no aparecen todos los nombres. Dice que estaba ahí una pequeña iglesia compuesta aproximadamente, no es exacto, pero aproximadamente de 120 personas en este aposento, reunida la iglesia. Esos que estaban reunidos ahí, inclusive estaba la madre de Jesús, ¿verdad? Y estaban los demás hermanos de Jesús. Era una iglesia allí. ¿Y qué imagen, qué retrato nos presenta de la iglesia? Cristo había dado una orden a ellos antes de ascender al cielo y les dijo: ustedes váyanse a Jerusalén y esperen allí, porque yo voy a hacer descender el Espíritu Santo. La promesa va a venir sobre ustedes. Encontramos a una iglesia que reunida, perfecto, pero ¿qué más? Estaban unánimes, pero ¿qué más? Perseverante, gloria a Dios, una iglesia reunida, ¿verdad? Perseverante. La escritura dice: no dejen de congregarse, pero encontramos, hermanos, a una iglesia obediente. Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Y una iglesia que obedece a su Señor. El primer retrato que nos presenta Hechos de la iglesia es una iglesia obediente. Estaban ahí, ya claro, es un mandato del Señor estar congregados, sus discípulos. Recién se había ido el Señor. Hermanos, y aquellos momentos no eran tan fáciles para la iglesia. Hoy en día tampoco son fáciles, ¿no? Tenemos encima una pandemia y muchas cosas más. Pero, hermano, Cristo quiere una iglesia obediente. Qué bueno que usted vino esta mañana. Y bueno, yo entiendo. Algunos sienten temor, venir. ¿Verdad? El domingo pasado el pastor lo decía. Y el pastor nos dijo eso, ¿verdad? Qué bueno, el pastor dijo el domingo pasado: a ver dónde está la cámara. Tenés temor, dijo el pastor. Pero qué bueno, hermano, una iglesia obediente. ¿Ve? El Señor quiere eso. Mire, la obediencia, hermano, el retrato en este álbum imaginario que hemos abierto sus páginas, ¿verdad? Hemos visto varios retratos. Vimos retratos de Jesús, un Cristo salvador, un Cristo triunfante, un Cristo misionero. Pero también ahora en Hechos, aquí en la siguiente página de este álbum imaginario, estoy viendo el retrato de una iglesia obediente. Hermanos, y la obediencia es muy importante. Desde el pasado Dios ha pedido esto. Una de las cosas que Dios le pidió a su pueblo es la obediencia. ¿Qué dice? Busque 1 Samuel, por favor. 1 Samuel. Mire, me quedan 5 minutos. 1 Samuel. Esto sí, 1 Samuel. 1 Samuel. No, recuerde que tenemos que dar tiempo. Ustedes se van a ir, pero nos tenemos que quedar algunos, porque vamos a tener otro servicio, si Dios quiere, a las 11:30. ¿Verdad? Mire, 1 de Samuel capítulo 15. Hermano, escuche esto, tome nota. La palabra de Dios siempre ha exaltado la importancia que tiene la obediencia. Si no estamos, ¿verdad? La palabra de Dios dice: como hijos obedientes, ¿verdad? Vivan como tienen que vivir. Yo esta mañana le pido perdón a Dios.
¿verdad? Porque quizás muchas veces le he fallado a Dios en no ser obediente. Yo no sé usted si usted es honesto con Dios, pero yo le pido perdón a Dios. ¿Ve? ¿Qué dice 1 Samuel capítulo 15? 1 Samuel capítulo 15. Primera Samuel, el capítulo 15. ¿Qué dice el versículo 22? Y Samuel le dijo al pueblo, una pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como el que se obedezca a la palabra de Jehová? Dice Samuel, ciertamente, con toda certeza, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros, ¿verdad? De nada sirve tanto ritual, dijo, para Israel, que sacrificando 1000 corderos, dice Samuel, si no hay obediencia, de nada sirve. Se agrada de Dios se agrada de la obediencia. ¿Qué dice el pasaje hay un pasaje en la Escritura, no lo recuerdo ahora, que dice, si mi pueblo se humillare, ¿verdad?, y orare, el Señor dice, yo voy a sanarlos a él. Y este pasaje también nos recuerda la importancia de la oración, pero la obediencia es importante. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Juzgan ustedes? Cuando lo estaban acusando a ellos, ¿juzgan? ¿Qué es necesario? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Obedecer a Dios. Dios siempre ha exaltado la obediencia, ¿verdad? Somos llamados y exhortados a la obediencia al Señor. Tenemos aquí el retrato de una iglesia obediente. Busque Proverbios capítulo 3, ya casi terminando. El libro de Proverbios capítulo 3. Amén. Proverbios capítulo 3. Una exhortación a la obediencia. Proverbios capítulo 3. Miren lo que voy a dar lectura a los versículos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él va a enderezar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos los graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Amén. ¿Qué es este pasaje? Este es un pasaje de una exhortación a la obediencia. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Y muchas veces, recuerda el mensaje, posiblemente algunos de ustedes no estuvieron el domingo pasado, pero bueno, esto nos enseña también algo que nos enseñó nuestro hermano pastor de la iglesia, hermano Pereda. El domingo pasado él nos estuvo enseñando algunas razones por las cuales muchas veces sufrimos, ¿no? No te fatigues a causa de la corrección del Señor. El Señor a sus hijos los castiga porque los ama, así como castigamos nosotros a nuestros hijos. Amén. Amén. Hemos visto 4 retratos, hermanos, son como 7 retratos, se quedan como 3 por ahí. Mire, voy a terminar. Bueno, voy a terminar y vamos a predicar. Este mismo mensaje lo vamos a predicar en el otro grupo. Pero mire, le voy a decir algo, rapidito, porque ya es la hora. Y bueno, vamos a adorar al Señor también con las ofrendas. Esto que le voy a decir no es parte del mensaje, pero sí es una pequeña reflexión para que tome nota. Mire, le voy a hablar de un hombre, le voy a hablar de un personaje que está aquí en la Biblia. Fíjense, la Biblia no dice, hablando de esta persona, la Biblia no dice qué era lo que él pensaba. La Biblia no dice nada de eso.
¿Qué era lo que este hombre pensaba? En algunos pasajes de la Biblia podemos encontrar algunos personajes que la Biblia dice, este fulano pensaba tal cosa, pero de esta persona que yo le estoy hablando, que habla la Biblia, no dice lo que él pensaba. ¿Qué otra cosa no dice la Biblia? Tampoco la Biblia dice alguna cosa que él dijo. Los miro muy intrigados a ustedes, ¿verdad? Tampoco la Biblia dice qué fue lo que él dijo. Mire cuánta cosa extraña, ¿no? ¿Qué más se dice de él? ¿Qué más se dice de él? Mire, de este hombre solamente se dijo una cosa. Fíjese qué cosa, valga la redundancia de las palabras. De él solamente se dijo una cosa. ¿Qué otra cosa no se dijo en qué trabajaba? ¿Será que era carpintero? Bueno, sabemos que Jesucristo practicó la carpintería. José tenía él quiso papel de padre el esposo de María, ¿verdad? Es posible que Jesucristo en sus años mozos, antes de entrar al ministerio, aproximadamente a los 30 años, ayudó a José a trabajar en el taller de carpintería, ahí con María. Pero este hombre que yo les estoy diciendo, no se dice a qué se dedicaba él. ¿Qué más sabemos de él? Mire, tampoco se dice si este hombre socorrió alguna alma. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos a un hombre que socorrió a una alma que estaba ahí tirada en el suelo y que ni se esperaba que lo hiciera. ¿Quién era? El buen samaritano. Pero de este hombre que yo les estoy hablando, no se presenta en la Biblia si él socorrió a alguien. Tampoco se nos dice si este hombre con algunas palabras de él consoló a alguien, ¿verdad? Algunas veces alguien ha venido a consolarlo a usted, ¿verdad? Y te acompaño, que estés bien, y nos da una manotada ahí, ¿verdad? Tampoco sabemos por cuántas personas este hombre oró. La Biblia no dice por cuántas. Yo sé que si yo les pido a ustedes que levanten la mano y yo le pregunto a usted, dígame a ver, hermano, ¿por cuántas personas usted ha orado? Y ya ni me acuerdo por cuántas, pero he orado por tantas personas en la iglesia, por tantas familias a través de pero de esta persona solamente se dijo una cosa. ¿Usted quiere saber qué fue lo que se dijo de él? ¿O no quiere saber? Sí quiere saber, dice la hermana. ¿Sabe qué se dijo de él? Y quiero decirle que esto que se dijo de él son unas palabras que tienen un gran esplendor, estas palabras, a los ojos de Dios. ¿Sabe qué se dijo de él? Esta es la respuesta: que caminó con Dios. ¿Usted sabe quién es esa persona? La respuesta está en Génesis. Correcto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque aquí imaginariamente en estos dos libros de tu siervo en el pasado, Lucas, que escribió el Evangelio que lleva su nombre, y el libro de los Hechos que nos narra la historia, la vida de la iglesia en el primer siglo, Señor, hemos visto algunos retratos, algunas fotografías, algunas imágenes. Te damos gracias porque encontramos a un Cristo Salvador, a un Cristo que nos ha alcanzado a nosotros hoy en día. Encontramos a un Cristo victorioso que venció la tumba y que nos ofrece a nosotros también llevarnos de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. A un Cristo misionero, Señor, y encontramos a una iglesia obediente también. Ayúdanos en esta última reflexión, Señor, al igual que Noé. Tu palabra nos advierte que el fin del mundo será como en los días de Noé. Ayúdanos también, Señor, a nosotros como iglesia a caminar contigo, porque sin ti, Señor, separados de ti nada podemos hacer. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por los hermanos que han venido, y una vez más, ya lo habíamos hecho unos minutos atrás, pero una vez más queremos orar por los hermanos que van a venir al segundo servicio. Y también, Señor, esta mañana quiero orar de nuevo por mi hermano Pastor Pereda, que tú le llenes de salud, lo guardes juntamente con su familia. Celebramos la vida de él, Señor, la vida de nuestra hermana Rita, del ministerio que tú le llamaste a hacer. Gracias, Señor, porque ellos como matrimonio, a través de los años, a través de estos 40 años, ellos te han dado la respuesta de estar a las órdenes tuyas, Señor.
Sabemos que un día ellos recibirán su recompensa de la obra que tú le llamaste a hacer su ministerio. Gracias por los que hemos estado aquí, los hermanos que nos han visitado. Y Señor, una vez más queremos orar por los que están enfermos. Queremos orar por las autoridades de este país. Queremos pedirte por las vidas que tú has salvado aquí en nuestra congregación. Les has sanado, Señor. Gracias por la promesa que tu palabra dice que si oramos con fe, la oración de fe puede mucho. Ayúdanos, Señor, también a orar conforme a tu voluntad. Oramos confiando en tus propósitos, Señor. Sabemos que podemos partir en cualquier momento de este mundo, pero gracias porque la salvación que tú nos ofreces, Señor, es una salvación de vida eterna. Gracias, Señor, aquí a cada familia.